a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor, porque Dios está en este lugar. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. No le vemos, pero sentimos. Él es grande. Él es poderoso. Hay motivos por qué adorar a este Dios. Oh, gloria, aleluya. Este Dios de poder se mueve en esta hora. Se mueve en esta hora. Alabado sea Dios. Yo no le veo, pero yo le siento en esta noche. Yo no le veo, pero yo lo puedo sentir esta noche. Oh, gloria, aleluya. Es que usted todavía puede adorarle. Es que el instrumento es usted y yo. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Nos ha hecho libre para darle alabanza, para darle gloria. Este es el Dios que rompe cadenas. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Hay motivo que adorar a Dios, hermanos. Oh, bendito sea Dios. El salmista dijo en cierta ocasión: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bendito sea Dios. Y estamos en un lugar donde Dios habita, donde Dios se mueve. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Yo no sé si usted tal vez vino cansado, hermanos, pero mire, amados hermanos, si nosotros lo adoramos de verdad, Dios se mueve, Dios habita en medio de su pueblo. Bendito sea Dios. Vamos a buscar libro de Judas 1:20. Judas 1:20. Carta de Judas 1:20. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Alabado es Dios. Lo tenemos. Está a la par de Apocalipsis, antes de Apocalipsis. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Veo que todavía le están fojeando en Génesis. Bendito sea Dios. Judas 1:20. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, lo tenemos. Le damos lectura honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Padre que está en gloria. Gracias, Señor, por su palabra, Dios. Gracias porque usted es bueno y es poderoso, Dios. En esta noche, Dios, Padre, tenemos la duda de que usted se ha movido en nuestra vida, Dios. Señor, toque los corazones, ministre la vida durante, Dios mío. Enseñamos su palabra, Señor. Úsenos para su gloria y rompa toda obra del enemigo, Padre eterno. Rompa toda obra de, Dios mío, de todo demonio que se quiera levantar en contra de nuestra vida, en contra de la vida de mis hermanos. Vamos, Dios mío, a enseñar su palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Vamos, hermanos, a enseñar la enseñanza bajo el tema la oración en la vida de un cristiano. La oración en la vida de un cristiano. ¿Cuántos de los que están aquí sabemos que hay poder en la oración? La oración cambia todo, bendito sea Dios. La oración, hermanos, cambia el ambiente. La oración, hermanos, cambia aún, hermanos, nuestra vida, amados hermanos. La oración, por muy cansados que nos sintamos, hermanos, o hayan trabajado, hermanos, pero cuando oramos delante del Señor, cuando le gemimos, cuando clamamos, hermanos, Dios cambia, hermanos, la pesadez que sentíamos. Sentimos gozo, amados hermanos, y sentimos fuerza de donde no hay fuerza. Bendito sea Dios. La oración en la vida del cristiano. Judas 1:20, hemos tomado esta cita bíblica. Introducción, hermanos, en esta enseñanza. En nuestros días, hermanos, los teléfonos móviles se han convertido en algo, hermanos, tan común que muchas personas piensan, hermanos, que ya no son capaces, hermanos, de vivir sin ellos. Se han hecho común los teléfonos móviles, hermanos, que nos han cambiado la vida. Que muchas personas se sienten que son incapaces de vivir sin ellos. Bendito sea Dios. Alabado es Dios.
sin estos medios, hermanos, para comunicarse con otros, se sienten, hermanos, demasiados, hermanos, hermanos, se sienten, hermanos, vulnerables, hermanos, y solitarios, hermanos. La palabra vulnerables, hermanos, significa sentirse que se rinde, herido, herida. Mayor, hermanos, probabilidad, hermanos, de ser heridos. Esa es la palabra vulnerable, hermanos. Que, hermanos, hemos aprendido a depender, hermanos, de un teléfono móvil, amados hermanos. El tema de esta noche es la oración en la vida de un cristiano, amados hermanos. Y mire, hermanos, sinceramente, amados hermanos, los teléfonos nos han quitado. Es de bendición, hermanos, todo, las redes que tenemos y todo. Pero en la vida personal, hermanos, los teléfonos nos han desubicado, amados hermanos. Nos han quitado la mirada de estar viendo hacia arriba, hermanos, de orar, de hablar con el Señor, de tener esa libertad, amados hermanos, de enfocarnos a clamarle al Dios Todopoderoso. Sabe, hermanos, que la oración es tan poderosa que usted mismo lo sabe por la palabra. Bendito sea Dios. Alabado es Dios. La oración es, hermanos, cierto sentido, una línea directa, hermanos, que nos comunica con Dios. A través de la oración tenemos, hermanos, tenemos a Dios a nuestra escucha en todo momento, donde quiera que nos encontremos, hermanos. Cuando oramos, no significa que porque hoy tal vez no estemos en el templo o no hay servicio, si nosotros oramos, Dios nos va a escuchar. Gloria a Dios. Pero si le oramos de verdad, bendito sea Dios. A través de la oración, hermanos, tenemos, hermanos, a Dios, hermanos, de nuestro lado. Él nos escucha en todo tiempo. La oración es algo, hermanos, que muchos de nosotros fácilmente apoyamos, pero en realidad pensamos muy poco en ella. Muchos podemos decir, sí, yo voy a estar orando. Y cuando acordamos, no oramos. Es fácil decir, hermanos, nos unimos en oración, pero una cosa es decirlo y otra cosa es estarlo haciendo. Cada cristiano tiene la suma responsabilidad de orar en su vida personal, de hablar con el Señor, de comunicarse con Dios. Hermanos, ¿qué es la oración? Una pregunta, ¿qué es la oración? Amén. Hablar con Dios. ¿Qué más dijo la hermana? De allá atrás. Intimar con Dios. Amén. La oración es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Abrirle nuestro corazón. La oración es llamada o es conocida como la respiración del alma. Si usted no ora, si yo no oro, nuestra alma está muerta. La oración, hoy estamos hablando solo de la oración. Sabemos que va la palabra, sabemos que va, hermanos, ser vigilantes en todo tiempo, pero, hermanos, la oración es llamada, hermanos, la respiración del alma. Sin la oración no somos nada, aunque conozcamos Biblia, aunque conozcamos mucho de la palabra. Es la oración que transforma, nos capacita, hermanos, de una manera muy poderosa, hermanos. Pero claro, siempre va acompañada de la palabra, porque la palabra, hermanos, es la que nos lleva a orar. La palabra nos enseña a orar. Hermano Roberto, léanos el número de teléfono del cielo al cual se le debe hablar a Dios, Jeremías 33:3. Hermano Honorio, si nos hace el favor de ponerles el micrófono cuando estén leyendo. Gloria a Dios, para que escuchen los que están en la transmisión. Gloria a Dios. Jeremías 33:3, hermano Roberto, el número que debemos de marcar, bendito sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Vamos a honrar siempre al Señor, hermanos, con esta lectura, honrar
honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dijo Jeremías 33:3, hermano. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hasta ahí. Hasta ahí. Amén, gloria a Dios. Bien, hermano, pues estamos sabiendo pues que el Señor está diciendo, te enseñaré cosas que nosotros no conocemos. Es a través de la oración. Amén. Porque hay cosas en la palabra que las hemos leído, pero no las hemos entendido algunas veces. En ciertas áreas no entendemos. Y a través de la oración Dios se glorifica en nuestra memoria, el corazón y el espíritu. La sabiduría viene a través del hablar con Dios. Por ejemplo, hermanos, quizás no sea casi parecido, pero en una ocasión yo tenía una angustia y casi que era físicamente y a la vez en el espíritu. Yo llamaba al 911 y era para el cielo. Aleluya. Y de allá arriba, hermanos, vino unas coordenadas como mapas, pero hermanos, yo vi a dónde me llevaban y vi, hermanos, qué bonito es clamar y que le respondan. Amén. Gloria a Dios. Eso es una virtud. No estoy diciendo que usted marque el 911 porque le va a contestar la ley de aquí abajo. Sí, amén. Esto significa es la oración. Amén. En otra ocasión yo miré, hermanos, que en la oración iba, hermano, yo estaba en la oración y iba una llave entre el lodo, pero cuando ella salía del lodo, así cuando la movía el agua, brillaba. Y esa llave era una para abrir una puerta de donde había mucha gente que estaban deambulando y no encontraban la salida. Y el hombre decía, esa es la llave para que abran la puerta, decía. Gloria Hermano, a Dios. pero yo sé que la llave es la oración, es algo poderoso, como usted ya dijo. Amén. En eso yo puedo colaborar. Gloria al Señor. Qué bueno que es el Señor, hermanos. La oración es poderosa. Muchas veces, hermanos, se nos hace difícil hablar con Dios. Pero cuando hablamos con Dios, por muy fuerte que sea la opresión en nuestra vida, por mucho desánimo que llegue a nuestra vida, cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas grandes, ¿cuándo van a llegar? Cuando comencemos a hablar con Dios. Por muy difícil que veamos nuestra condición en la enfermedad, cuando le oramos al Señor, hay algo que cambia en nuestra vida. Hay algo que muere en nuestras vidas. Hay algo que muere que se llama carne en nuestra vida. Hay algo que sucede, grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías estaba en la cárcel. Le dijo cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay gente que me está clamando. Hay gente que está orando, pero no conocen las cosas ocultas. Porque, amados hermanos, muchos lo hacen sin fe. Muchos lo hacen dudando. Muchos hermanos lo hacen a media. Pero el Señor quiere una oración, hermano, que sea poderosa en la vida del creyente. No una oración de que es que vamos a orar tantas horas y vamos a clamar con todo, pero una oración, hermano, que de verdad toque el corazón del Señor. Una oración que vaya de lo más íntimo, de lo profundo de nuestra alma, diciéndole, rescátanos que ya no podemos más, rescátanos que aunque me han dado poco tiempo, pero cuando te clamo a ti hay cosas ocultas que no conozco, hay cosas que Dios tiene que mostrarnos cuando somos oradores. Bendito sea Dios, alabado sea. Mire, yo siento la presencia de Dios. Yo siento su presencia en esta hora. Es que, mire, amados hermanos, debemos de clamarle al Todopoderoso con todo lo que tenemos. Bendito sea Dios. Es la respiración del alma. Cuando ustedes y yo oramos, no cualquier cosita nos mueve. Aunque venga el peligro, estamos hablando con Dios. En la única carta, hermanos, que tenemos del hermano de Jesús, de Judas, encontramos una apasionada advertencia sobre los falsos maestros que estaban, hermanos, invadiendo, hermanos, y cautivando la iglesia. Judas, hermanos, es mordaz, hermanos, al escribir sobre ellos. Luego, hermanos, de escribirlos, hermanos, y de desestimarlos, hermanos, mordaz significa, la palabra mordaz significa, hermanos, propenso, áspero, hermanos, crítica. Judas, hermanos,
hermanos, los criticó de una forma, hermanos, cruel a los falsos maestros y los expone a la luz de la palabra, donde dice, os he escrito, dice, para que ardientemente contendáis por la fe que fue dada a los santos, porque la iglesia estaba atravesando en esos momentos difíciles donde habían muchos falsos maestros. Había que defender la doctrina en la que se ha creído, bendito sea Dios. Y les dice, pero ¿saben qué? Ustedes no van a poder defender solamente así la doctrina de Cristo que se les fue dada a los santos, sino que tienen que orar en el Espíritu, les dice. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, hermana Gilma, Judas capítulo 1, versículo 3 hasta el 4. Y mi esposa Santiago 5, 13 al 16. Hermana Gilma, Judas capítulo 1, del 3 al 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Oiga, hermanos, ahí Judas le escribió, hermanos, a la iglesia, les dice, tengo la solicitud, o sea, estoy preciso, tengo por escribirles de que contiendan ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos, porque muchos están desviando a la iglesia. Y estos hombres, dice, están predestinados, dice, antes de la fundación, estos hombres están predestinados a una condenación. Estaban, dice la palabra, amados hermanos. Y es por eso que él les escribe, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Habían luchas, y las luchas no se iban a vencer solamente hablando la palabra. Tenían que orar en el Espíritu. Amén. Mi esposa que lea Santiago 5:13 al 16. Amén. Amén. La palabra se le honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo de Amén. Dios. 5:13. 5:13 al 16. Amén. Amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Tienes algo que comentar? No. Amén. Oiga, pero lo primero que dice, ¿está alguno, dice, enfermo? Si está alguno enfermo, que haga oración. Está alegre, cante alabanza. O si está alguno enfermo, que también, que llamen a los ancianos de la iglesia y oren ungiéndolo con aceite, y también confesados, perdonados los pecados los unos a los otros. Amados hermanos, siempre hablando de la oración. La gran preocupación de Judas, hermanos, en esta carta, que la iglesia o las iglesias estén protegidas de las falsas enseñanzas. Con el verso 20 que leímos, Judas dice, hermanos, oren en el Espíritu Santo. Hay muchos versos en el Nuevo Testamento donde los cristianos son exhortados a orar, hermanos. A orar, hermanos, en el Espíritu Santo, amados hermanos. Y hay invitación a esa oración. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Hermano Emiliano, busque Efesios 6:18. Efesios 6:18. Amén. Amén. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. 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 Quiero aportar algo, ¿verdad? Amén. Lo que pasa es que
realmente tenemos que ver, ¿verdad? Como cristianos, como cristianos que somos, ¿verdad? Aquellos que seguimos en verdad a Cristo, que cargamos la cruz y lo seguimos, realmente lo que podemos ver que la oración es un gran impulso para la vida espiritual, porque sin la oración estaríamos plenamente muertos. La palabra nos muestra, ¿verdad? Que siguiendo a Cristo estamos vivos. Entonces, ¿qué es lo que hacía Cristo? ¿Cómo oraba él en dónde oraba? En donde derramó en el Getsemaní. Exactamente. Entonces, él tenía comunión con el Padre. Nos muestra que él era de oración porque oraba en las madrugadas, ¿verdad? En las mañanas. Entonces, pues, él nos muestra y nos da un ejemplo para estar conectados nosotros con él y estar vivos. Espiritualmente, realmente la oración es un gran impulso para seguir hacia adelante. Amén. Sin la oración no podemos seguir hacia adelante. Amén. Amén, bendito sea Dios. También en Marcos 1:35 dice que se iba a orar cuando estaba oscuro, amados hermanos. El Señor nos dio ejemplo de la oración, bendito sea Dios. Ahora, lamentablemente, hermanos, los cristianos no oran, hermanos. Los cristianos tienen una vida, hermanos, muy, hermanos, adecuada, hermanos, en el área donde ellos no sienten necesidad de orar. Pero la Biblia nos enseña que debemos de orar. Hermano Roberto, Romanos 8:26 al 27. Romanos 8:26 al 27. Bendito sea Dios. 8:26 al 27. Amén, gloria a Dios, para la gloria del Espíritu Santo. Amén. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aleluya. Amén. No vaya a pensar nadie que los santos son los muñecos esos, que los santos tienen huesos y tienen corazón y tienen imagen del mismo Dios vivo. Bendito Dios. Y esta noche están acá. Amén. No quiero decir que los demás que vienen acá no son santos, claro que sí, hermano. Sí, Todo amén. aquel que invoca a Dios y pone al Espíritu por delante, el escudo de la fe, hermano, está practicando la santidad de Dios. Amén. Porque eso es ser santos, practicar la santidad. Y pues ahí, hermanos, la santidad, pues una de ellas principales es la oración. Amén. Porque, hermanos, de igual manera podemos tomar un ejemplo físico. Imagínense una pareja, un matrimonio que no se hablen. ¿Podrá perseverar? No. Tarde o temprano se van a desgarrar porque no hay comunión. Bendito Dios. Mientras hay, hermanos, planes entre ellos dos, yo entiendo así, pues el matrimonio va a seguir adelante y van a ser triunfadores, van a tener sus cosas, van a tener sus buenas propiedades. De igual manera, con el Señor, si nosotros no oramos, hermanos, es totalmente al fracaso, porque solo Biblia no podemos leer, la Biblia nos enseña la oración. Amén. Que tenemos que orar, y esa oración principalmente es unos por los otros. Sí. Cuando usted y yo pedimos por la necesidad de los demás, el Señor se preocupa por la suya. Amén. Y esa es una oración especial, que aunque esté pasando dolor o tristeza, acuérdese de los demás que también pueden estar igual. Entonces el Señor cubre la de ellos y la suya. Amén. Eso yo puedo aportar. Amén, bendito sea Dios. Amados hermanos, allí también el apóstol Pablo nos decía, hermanos, que nosotros no sabemos cómo pedir, como conviene, sino que el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu mismo. Gimiendo, hermanos, con gemidos. Significado de gemidos, con expresiones de dolor, con llanto, decaimiento, a la opresión del pueblo, al arrepentimiento que no se quiere arrepentir, amados hermanos. Significado de gemidos es eso, hermanos, que le duele, amados hermanos. El significado, hermanos, de indecibles, esos pensamientos y sentimientos que no podemos expresar con palabras humanas, sino que es a través del Espíritu.
Esos son los como clama el Espíritu por nosotros, con hermanos gemidos y con clamor indecible, bendito sea Dios. Y es por eso, hermanos, de que usted y yo, hermanos, cuando oramos en el Espíritu, amados hermanos, el Espíritu mismo nos va, hermanos, dando palabras para clamarle. Por eso Jesús en cierta ocasión dijo, no seas, dijo, como los hipócritas o como los gentiles, que ellos repiten las palabras, las mismas palabras. Y es por eso que es necesario que oremos en el Espíritu, amados hermanos, porque la oración en el Espíritu es sincera y va, hermanos, con profundidad, amados hermanos. Imagínense, venimos cansados y no entramos en el Espíritu, no le oramos sinceramente. ¿Por qué? Por el cansancio. O por los quehaceres, o amados hermanos, porque estamos involucrados en otras cosas, pero cuando oramos en el Espíritu, usted no siente el tiempo. Por mucho que haya opresión, pero usted no siente el tiempo, hermanos. Como hoy, hermanos, hoy no había música, pero Dios me ministró allá, que hasta llorar me hizo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos adaptarnos solamente a la música. Nosotros somos los instrumentos donde nosotros debemos de ser los verdaderos adoradores. Hay gente que se aflige, hermanos, porque los músicos no están. No, la alabanza que yo le traje al Señor viene de lo más profundo de mi alma, dando a conocer que yo tengo necesidad de Él. Dando a conocer que, hermanos, no nos movemos por emociones, sino que debemos, hermanos, de adorarle a Él en todo tiempo, alabarle en espíritu y en verdad, sabiendo que Dios, antes de que nosotros llegáramos aquí, Él ya está aquí, bendito sea Dios. Gloria a Dios, alabado es Dios. Eso es, hermanos, lo que el Espíritu Santo hace en nuestra oración. Gime. Gime. ¿Por qué gime? Con dolor y con llanto. Porque en medio de nosotros también hay pueblo de Dios que no les gusta la oración. Hay gente que no le gusta meterse a la oración. Nos cuesta a nosotros, hermanos. Nos cuesta entrar en un momento, en una hora sola en el cuarto, amados hermanos. Nos cuesta empezar a sentir las caricias del Señor, hermanos, cuando oramos. Nos sentimos oprimidos, nos sentimos que la enfermedad nos está ganando. Pero cuando nos decidimos, hermanos, a tocar el corazón del Señor. ¿Se acuerdan de Ana, amados hermanos, la mamá de Samuel? Del profeta Samuel. Esta mujer dijo que con amargura, hermanos, del alma. Pero esta mujer no cesaba su oración. Con sinceridad y con el dolor de su alma le dijo, si te apiadaras de a tu sierva y le dieras un hijo varón. Dijo, no le pasaría nada más por su cabello o pelo, amados hermanos, porque lo dedicaría a ti, porque sería nazareo. Los nazareos, hermanos, eran dedicados al Señor y era por eso que no se cortaban el pelo. Jesús era, hermanos, Jesús de Nazaret, amados hermanos. Pero, amados hermanos, y aquella mujer lo dedicó al Señor. ¿Y cómo le salió el hijo? Profeta. El profeta Samuel. Y es por eso, hermanos, que aquí en medio nuestro puede haber gente enferma, mujeres que no puedan tener hijos. El problema es que necesitan la intimidad de Dios. Orar de verdad en el Espíritu. No es que muchas veces le pido al Señor. La pregunta es, ¿cuántas veces en realidad le has orado en el Espíritu? Que se te olvida todo, que derramas tu alma, que no paras de llorar, que no sientes el tiempo. Porque sabes que es en el Espíritu que Dios te pone palabras que cuando te quieres parar, Él te sigue tocando. Todos podemos orar, hermanos, pero hermanos, para entrar en la oración en el Espíritu, cuesta. Tenemos que dedicarnos al Señor. Tenemos que estar alejados de los afanes. A veces estamos orando y ahora y aquel ya está pensando en el día de mañana el trabajo. Eso no es orar. Orar es olvidarnos de todo lo demás, lo que nos ha ocurrido, de todas aquellas cosas, hermanos. Mire, para todo hay tiempo de clamarle a Dios por las almas.
Hay tiempo de clamarle por nuestra familia. Pero hay un momento donde entramos a la intimidad, donde solo Dios y tú, yo y Dios, donde hablamos con Dios, hermano, y venimos a hablar hasta misterios con el Señor. Bendito sea Dios. Y es por eso, amados hermanos, de que todo tiene su tiempo. No todo el tiempo puede estar pensando en el trabajo. Déjelo, que si mañana le toca trabajar, es mañana. Pero hoy dedíquese a lo que ha llegado a la casa del Señor, porque Dios habita en medio de su pueblo. Y es por eso que, hermanos, que cuesta que Dios ministre muchas veces. Porque, hermanos, llegamos con cargas, con afanes. Y es verdad, todos tenemos afanes en esta vida. Pero, amados hermanos, Dios quiere que entremos en el momento de la oración. Hablar con Él de verdad. Bendito sea Dios. ¿Por qué debe haber una razón para usted y para mí? ¿Por qué debe haber una razón, hermano, de estar sin orar? ¿Por qué debe haber una razón que el cristiano no puede dejar de orar? Si viene una prueba, dice la hermana, rapidito, bendito sea Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Amén. La oración es el alimento a nuestro espíritu. ¿Alguien más? Amén. Si no hay oración. Y fíjese que, mire, hermanos, hay gente, hermanos, que creen que uno no conoce la Biblia. Hay gente que no se congregan y dicen que están orando. Eso es imposible. Si no se congregan, no están orando, porque cuando oramos el Espíritu nos va guiando. Hay gente que tienen 1 mes, 2 meses. Hermano, ¿y por qué no ha llegado a la iglesia? No, es que viera que te estoy pasando cosas fuertes. Pero qué cosas tan fuertes puedan ser para que no busques a Dios. Todo está bien en tu vida. Mira, hermano, esa gente que dice yo estoy orando a Dios, es mentira del diablo. Si nos cuesta a nosotros que nos congregamos, nos cuesta entrar de verdad en el Espíritu, a la verdadera oración. Dios no escucha cualquier oración, peor de un corazón torcido. Nuestro corazón, hermanos, cuando vamos a orar, la Biblia aconseja que debe estar limpio, incluso de pedirle perdón a alguien, dice la palabra, nos enseña Jesús. Imagínense. Y ahora alguien que le dio la espalda a Dios y diga que está orando. Eso es antibíblico, hermano, porque la oración, incluso el Señor está diciendo en la oración que si tienes algo en contra de tu hermano, antes de dar la ofrenda, que dejes tu ofrenda a un lado y te arregles primero con él. La oración no es cualquier cosa, hermano, es poderosa, pero para ello, hermanos, tenemos que dejar muchas cosas para que sea el Señor respondiendo al clamor. No tiene que haber nada que nos estorbe para comunicarnos con el Señor. Enemistades, pleitos, todo, no tiene que haber nada de ello. Amén. Sobre toda la gente que nos mira al contorno, ¿verdad? Entonces yo vi un corto testimonio esta mañana sobre un varón que le dijo a una muchacha que orara por ella, porque hay veces que le daban ataques epilépticos y caía. Entonces dijo, yo siento que no es enfermedad, porque escucho voces dentro de mí. Entonces dijo, ore por mí, dijo, y dijo, yo voy a orar por usted, dijo, usted dijo, tenga fe, dijo, y empezó a orar. Pero resulta que se empezó a endiablar a esa mujer y salió el demonio hablando y este varón ya al ver que sacaba los ojos así, que hacía los ojos feos y luego tiraba como espuma, le dijo que él no tenía autoridad. Y el varón iba llegando, el varón que es uno de los ancianos de la iglesia, iba llegando y dice que le dijo que lo ayudara, ¿verdad? Le gritó al pastor que lo ayudara. Entonces, bueno, lo que pasó ahí fue tremendo, ¿verdad? Porque este varón vino y dijo, en el nombre de Jesús, dijo, yo te echo fuera con la autoridad que el Rey de Reyes, Señor de Señores me ha dado. Y se echó para atrás la persona
Y dijo, vete, yo no tengo nada contra ti, le dijo. Vete, dijo, no, y le dijo, yo no me voy a ir, tú te vas a ir de aquí en el nombre de Jesús. Y se fue, salió, fue libertada, echó fuera el demonio este varón. Entonces le dijo al pastor que realmente él reconocía que estaba lejos de la oración. Y en eso nos damos cuenta que la oración nos respalda mucho porque el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Sí, hermano, es por eso que hay que estar, miren, todo. La palabra, la oración, cuando usted tenga la oportunidad, ayunando los ayunos personales. Porque el Señor le dijo, hermanos, a los discípulos, cuando ellos no podían sacar el demonio de un joven, hermanos, les dijo, este género no sale si no es por el ayuno y la oración. Ahora, del género que le habló, no le habló de género de demonio, le habló del género de incredulidad. Si usted lee despaciamente el texto, hermanos, el demonio le habló de la incredulidad, porque en todos nosotros muchas veces nos quiere gobernar más la incredulidad que la fe, amados hermanos, porque la naturaleza humana del hombre, hermanos, pecaminosa, quiere, hermanos, hacerlo dudar. Y como dice usted, amados hermanos, por eso hay que vivir, hermanos, lo poco que conocemos de la palabra. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Yo tengo una duda. Porque yo mi sanidad, mi liberación la encontré en mi casa y no en la iglesia donde iba. Y ahí en mi casa me bautizó el Espíritu Santo. Y ahí en mi casa me rescató el Señor de la muerte. Entonces, ¿eso sí es válido? Porque yo no sabía pedir, no sabía tener un apoyo espiritual. Entonces yo decía, Dios, ¿dónde estás? Y muchos intentos de suicidio y todo así. Y entonces al último sí le dije, bueno, diablo, si tú quieres, mátame. Y si Dios y tú en verdad existes, rescátame de la vida. Y yo soy prueba de que ahí en mi casa yo recibí la sanidad. Pero yo estoy así como un poquito ahorita confundida porque yo en mi afán o en mi no sé, yo ahí le dije, Dios, si tú existes, demuéstrame. Y ahí recibí todo, hermano, lo que nunca encontré en la iglesia. Y hoy me siento muy gozosa y muy bendecida por haber encontrado esta iglesia, que estoy llenándome espiritualmente. Amén. Amén. Sí, hermana, eso que usted dice que fue liberada en su casa, eso, hermana, eso lo creo porque usted misma nos comentó que estaba en un lugar donde era una secta. Entonces, aquí estamos hablando de los falsos maestros, de Judas 1:20, y si leemos 1:19, dice de aquellos que están sin el Espíritu. Entonces, el Señor es un Dios de misericordia a mucha gente. Si yo al Señor yo lo conocí en la cárcel, allí me visitó. Y luego, a la semana que yo estaba ahí, a la semana que yo, mire, el Señor lo recibí, y todavía le andaba predicando a los vagos con los que yo andaba, y yo no había aceptado al Señor. Lo fui a aceptar a la iglesia. Ellos se convertían sin ser yo cristiano, pero yo ya había creído en el Señor. Fui a confesar a Cristo en la iglesia, fui a decir que yo lo aceptaba. El apóstol Pablo, hermano, rumbo a Damasco a seguir a los cristianos iba. Ahí se tuvo el encuentro con Dios. Cuando Dios tiene un plan grande con una persona, no importa dónde esté, Él la va a libertar. Pero ahora ya en los cristianos, hermanos, que en los cristianos ya tenemos años, hermanos, tenemos que buscar al Señor para que Dios obre en nuestras vidas. Porque Dios, gloria a Dios que ha hecho la obra en usted, amada hermana. Y es por eso, hermanos, de que este Dios sigue haciendo milagros, sigue libertando, sigue rompiendo cadenas. Hay gente que es liberada, pero hay gente que como está a jugar y jugar con el pecado, jugar y jugar con las cosas que a Dios no le agrada, siempre hay que estarla liberando. Cuando Dios liberta a uno, uno tiene que cerrarle las puertas del corazón al diablo. Hay gente que cada rato cae el evangelio, pero no se afirman, porque vuelven a lo mismo. No toman la decisión verdadera. Hay luchas, hay batallas, pero hermanos, tenemos que pararnos firmes en el nombre de Jesús. Amén.
Él hace como quiere, ¿verdad? Amén. Tenemos que entender que Él hace a la hora que quiere y el tiempo que Él quiere. No podemos, es por eso que la otra vez yo dije que aquel que ordena a Dios es incrédulo, porque no sabe que están ordenando a Dios, cuando es al revés, que Él nos tiene que ordenar a nosotros. Bendito Amén, es todo lo que puedo aportar. Amén. Es que hay muchos falsos enseñadores que están diciendo, yo le ordeno, yo decreto, y qué decreta si nosotros, hermanos, sin Dios no somos nada. El único por la palabra que ha hecho decretos es Dios. Nosotros le obedecemos, nosotros hablamos en su nombre. En el nombre, hermanos, podemos dar una palabra que Dios sana, hermanos, pero no podemos dar orden, bendito sea Dios. Amados hermanos, orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es un tipo especial de oración que hacen los verdaderos cristianos, que los falsos maestros no conocen. Es decir, esto es orar a la luz del poder de la voluntad del Espíritu Santo. Esto es orar en línea, hermanos, con los deseos expresos de Dios y con la verdad de su evangelio. Esta oración, hermanos, contrasta con los falsos maestros, quienes son, de acuerdo a Judas 1:19, hermano Roberto, estos falsos maestros son de acuerdo a Judas 1:19, bendito sea Dios. Y de eso era que Judas estaba hablando, que oraran en el Espíritu por esa causa. Judas 1:19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu. Amén. ¿Le sigo, hermano? Hasta ahí, porque Judas 1:20, hasta el 20 lean. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, lo que ya habíamos leído. Amén. Amén, hermano. Pues yo sé, hermanos, que Dios en nuestras aflicciones, cuando le hablamos con el corazón, Dios oye. Amén. Algunos contesta rápido, otros lo deja un tiempo, pero Dios oye la oración. Amén. Es que cuando oramos, hermanos, en la aflicción, es que Dios oye, porque de verdad le clamamos como es. Ahí se hace de verdad. Ahí es la verdad total. Amén. Pero muchas veces, aún tanto los cristianos, a veces oramos simples, Sí. sin sabor, Sí. orar por orar. En la aflicción, hermanos, es cuando se ve la oración de verdad. Amén. Lo que a la hermana le sucedió, pues es obvio, el Señor le contestó. Amén. Y quedó paralizada toda obra del diablo. Sí. Ahora de ella resta ser puntual y ir leyendo la Biblia, informándose, porque Amén. la Biblia es un libro de información, hermanos, infinita para nosotros. Amén. Eso puedo yo. Amén. Gloria al Señor. Depende como usted tenga usted la cercanía con Dios y cómo hable con Dios. Él conoce desde adentro hacia afuera. Sabemos que el Señor conoce cada corazón. Entonces, depende cómo usted hable, como la hermana lo dijo, así como yo, que ya me faltaban 6 horas para que me muriera. Y desde adentro le dije, Señor, si es tu voluntad. Pero sí, yo también como la hermana, de verdad, le dije, si tú eres Dios, sáname, quítame todo esto. Si en verdad tú existes y tienes poder. Y wow, el Señor lo hizo y ahí mismo me bautizó, ¿verdad? Pero yo tuve que ir a la iglesia. Amén. Amén, pero es conforme uno le entrega el corazón al Señor, el Señor nunca los va a despreciar, depende cómo lo hagamos, porque así nos manda la palabra, que un corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará y lo echará fuera. Amén. 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 Sí, y acordémonos de que las oraciones, tanto las que ustedes hicieron como las que yo hice, era cuando no éramos cristianos. Era lógico que Dios nos iba a escuchar. Estábamos ya para la muerte. Pero ahora un cristiano no se puede agarrar de eso. Porque a un cristiano no lo va a escuchar así soberbio. Nosotros porque necesitaba rescatar. Es como la oración, es como aquel que murió a la par de él. Era lógico que lo iba a escuchar. Ya no había que irse a bautizar. Ya no había que predicarle más. Eran sus últimos momentos en la cruz. Pero ya ahora la oración, así como se convierte en espíritu y en verdad, ya tiene que ser en nosotros, que ya tenemos años de perseverar.
Ya a nosotros no nos va a escuchar cualquier oración. ¿Por qué? Porque muchas veces hay soberbia en nuestros corazones. Muchas veces hay algo en contra de los hermanos. Muchas veces hay críticas. Entonces a nosotros es diferente. Pero a alguien que viene del mundo es lógico, el Señor está a prisa por rescatarlo. Nosotros estamos adentro, ahora nosotros tenemos que humillarnos. Nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor. Amén. Sí, porque, y como dijo el hermano Roberto, hermano, de verdad le clama uno cuando está, mire, cuando yo ya tiempo que me encontraron a mí, cuando estábamos en el otro local, cuando iba al médico, me encontraron allá en la UK, me encontraron algo que miraba una sombra en mi corazón, y yo me afligí. Y cuando me estaba bañando le decía, Señor, si yo muero, no permitas que muera apartado de ti, que si muero, que me vaya contigo. Mire, ahí de verdad uno. Y ya los meses que tanto que me estaban haciendo estudios, después fui, hermano, la última vez y me dijeron, ya no hay nada en tu corazón. A pesar, hermanos, que nosotros no somos grandes oradores, no somos grandes buscadores del Señor como se debe. Pero Dios es grande en su misericordia. Y es por eso, hermanos, que Dios con cada uno de ustedes y conmigo ha hecho cosas grandes. Con todos, hermanos, con un poquito que le hemos orado, ha hecho cosas grandes. Bendito sea Dios. Hermano, ¿me puede traer un agua ahí, por favor? Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, entonces esta oración contrasta, hermanos, con los falsos maestros que leyó el hermano Roberto en Judas 1:19. Contrasta significa, hermanos, mostrar notable diferencia o condiciones opuestas cuando, hermanos, se compararon, hermanos. Por eso Judas les estaba diciendo, hagan oración. Hay que hacer oración en el Espíritu. Bendito sea Dios. Hay gente que dice, no, es que yo soy cristiano a mi manera. Yo no voy a la iglesia, pero soy cristiano. Eso es mentira. No eres cristiano. ¿A dónde ha visto usted que un cristiano no se congrega con sus hermanos a adorar si desde los tiempos antiguos, desde los apóstoles, desde que ellos fueron la iglesia primitiva? Y dice que todos los días estaban en el templo y luego iban a las casas a partir el pan. Esa es mentira, que aquellos que dicen, no, yo no voy a la iglesia, pero yo creo en Dios. ¿En cuál Dios? Y hay muchos dioses. En mi Dios no creo. Porque creer significa es negarnos a nosotros mismos y vivir para Él. Servirle a Él, bendito sea Dios. Esto no es una creencia como el mundo, que allá el barrendero te va a hacer una limpia. No, esto es el poder de Dios, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Léame, hermano Roberto, Tito 3:10 al 11. Tito 3:10 al 11. Le digo, hermanos, al hermano Roberto más porque necesitamos, hermanos, que apresurados ahí en la lectura, ya que, amados hermanos, el tiempo avanza y lo encuentra un poco más rápido, pero quisiéramos que todos participen. Tito 3:10 al 11. A los que causan divisiones. Bendito sea Dios. Amén, gloria a Dios. Siempre honrando al Espíritu Santo. Amén. 3:10 al 11, dice el hermano. Amén. Dice, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Ahí, hermano. Amén, hasta ahí. Bueno, esas divisiones son peligrosas, hermano. Porque divisiones significa no estar de acuerdo con lo que dice, por ejemplo, bueno, más claro, lo que dice el que dirige la obra. Amén. Esas son divisiones, ¿no? Que a mí se crea un grupo y le dice, a mí no me parece como, a mí tampoco, y se va, y esa es la cola del diablo que anda enrollando ahí, igualito como enrolló los pobres ángeles allá en el cielo. Bendito Dios. ¿Piensa que los ángeles que fueron engañados por el diablo no se arrepienten ellos? Claro que sí, pero ya no hay esperanza para ellos, pero para mí sí la hay. Sí, y así que si tenemos esa exhortación, hermanos, esa información aquí en la Biblia, pues hay que parar las orejas y ver lo que está diciendo. Amén. Porque esas cosas, hermanos, pueden perder nuestra alma. En eso yo puedo aportar. Amén. Y ahí, sí, amén. Y ahí decía, hermano Roberto, Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado
bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ellos mismos lo abandonaron. Así son hombres, como usted decía. Esta carta a Judas, Judas le escribe, hermanos, porque estaban pasando cosas, hermanos, similares, y es por eso que decía, hermanos, aquellos que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu, bendito sea Dios. Y es por eso que les dice que oren en el Espíritu Santo. Y amados hermanos, todo el que causa división, hermanos, anda, como decía el hermano Roberto, poniendo o hablando cosas del pastor, como enseña, o no, que tú lo puedes hacer mejor, tiene el espíritu también de Absalón. Tenemos una enseñanza bajo ese tema, el espíritu de Absalón, que a Ahitofel le dio consejo a Absalón, le decía, no, tú puedes ser mejor que tu padre, tú estás joven para reinar, bendito sea Dios. Y entonces dice que ellos mismos han caído en condenación. Y después quieren orar, Dios cómo los va a escuchar, bendito sea Dios. Hermanos, no podían simplemente convencer a la iglesia, aquí en esta carta de Judas. Dios mismo debía de estar involucrado y así ellos necesitaban implorar a Dios de su ayuda, de su guía y de su presencia. La cristiandad no es simplemente un juego, hermanos, mental. No se trata solo, hermanos, convencerse a sí mismo con argumentos o emociones. Más bien es un asunto de vivir en Dios genuino, hermanos, y verdaderamente. Nosotros los cristianos no vemos al mundo a través, hermanos, de unos lentes de colores de rosa, ignorando, hermanos, la realidad, esperando que hay un ser supremo. La oración nos hace, hermanos, enfocarnos en nuestra dependencia de Dios. Mateo 5:3. Dijo Jesús que son bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo 5:3. Y eso quiere decir, Dios bendice a los... Amén. Amén. Dele lectura. Mateo 5:3. Amén. Bajo la mía de bendición. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Hasta allí. Amén. 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 Eso quiere decir, amados hermanos, son pobres en espíritu y se dan cuenta de su necesidad que tienen, hermanos, de Él, porque el reino de los cielos les pertenece, está diciendo Mateo 5:3. Darse cuenta que uno necesita de Dios, no estar, hermanos, conforme con lo que soy. Cada vez necesito más de Él. Que aquí nunca dejamos de aprender. Lo de la palabra jamás vamos a dejar de aprender. Nos vamos a morir, todavía nos va a faltar aprender. Porque estos son misterios grandes del Señor. Ahora, el poder de la oración. ¿Cuándo es poderosa la oración? ¿Cuándo? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Cuando el corazón es contrito y humillado sinceramente con el Señor, dice la hermana. Amén. ¿Hay alguien más? No le vamos a dar fin a esta enseñanza, hermano. Cuando hay ayuno, hay vigilia. Cuando hay ayuno, cuando hay vigilia. Hay de todo para que reforcemos el espíritu. Aleluya. Y lectura. Lectura sobre la palabra. Bendito sea Dios. Amén. Amén. El poder de la oración no debe subestimarse. Ya se leyó, hermano, Santiago 5:16 hasta el 18. La oración, ¿sabe, hermanos, cuál es el poder de la oración? La oración es eficaz. La oración del justo lo puede todo. Allí venimos a ver el poder de la oración. De los que son justos. De los que de verdad le oran al Señor con ese corazón sencillo. Hermanos, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él oró, hermanos, y llovió. Y era sujeto. Fue dicho de esta manera porque el Espíritu Santo quiere que sepamos que lo que está al alcance de uno está también al alcance de otros. No muestra, hermanos, nos muestra el poder de la oración si oramos en la voluntad de Dios, orando en el Espíritu.
¿Por qué en la voluntad de Dios? Porque muchos dicen que están orando. ¿Para qué? Para que les dé un carro nuevo, una casa nueva. No se conforman con el carro que tienen. Para sus deleites. Señor, hazme famoso. Señor, que vean aquellos que cómo me estás usando. Eso ni es ni oración. Aquel día les enseñé sobre el publicano, hermanos. El fariseo, para nada oró, sino que quejarse, pues. Eso no es oración. Lo primero que debemos estar enfocados es en las almas. En los asuntos de los demás. No en el chisme, en el asunto de los demás, orando. Hermana Gilma, Salmo 34, del 4 al 7. Mi esposa, Salmo 34, 17 al 18. Hermana Gilma, Salmo capítulo 34, versículo 4 hasta el versículo 7. Con la misma bendición. Amén. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. ¿Tiene algo que comentar? Amén. Bendito sea Dios. Oiga, este pobre clamó, dijo David, y lo oyó Jehová. Amén. Bajo la misma bendición. Amén. 17 y 18. Amén. Amén. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Oiga, ahí estaba diciendo David, cercano está Jehová. ¿A quiénes? No dijo a todos, a los quebrantados de corazón. A los que están contritos de espíritu. ¿Usted cree que Dios estaba cercano del fariseo? En ninguna manera. Estaba más cercano, hermanos, del publicano. Que el publicano decía, no, Señor, si yo no soy digno, daba a entender. Dice que ni quiso ni mirar para el cielo. Digno significa ser honorable, honroso. Y es por eso que nosotros debemos de ser dignos para ver para arriba. Y amados hermanos, estaban dando a entender, llevé el problema, estaba diciendo el David, al Señor. El hombre es orgulloso por naturaleza, y siendo orgulloso no puede llegar fácilmente al lugar, hermanos, del quebrantamiento. Estaba dando a entender ese salmo, del corazón y contrición de espíritu. Hermanos, al espíritu. La palabra contrito significa quebrantado y abatido, reconociendo que Dios es digno de suprema alabanza y que en todo tiempo le clamemos a Él, bendito sea Dios. ¿Cómo es su oración delante de Dios? ¿Sincera, honesta o mediocre? Seguro que sincera, porque hermanos, muchas veces pedimos cosas que no tenemos que pedir, o a veces, o es más bien, a veces ni oramos, hermanos, porque venimos tan cansados del trabajo. O sea, aquí no importa, hermanos, la hora en la que oremos, puede ser de madrugada, al mediodía, en la noche. El asunto es cómo nos presentamos. A veces nos podemos estar presentando solo por presentarnos. El asunto es estar en obediencia. Es estar con el corazón humillado, quebrantado. Hay gente que dice, yo oro y yo oro, pero no le veo cambio. Y el que ora por la palabra, tiene cambio. Por la palabra, el que está orando, tiene que morir algo de él. Tiene que morir su carne. Tiene que ver más a Dios. En los hermanos tiene que ver más a Dios. No tiene que decir, no, si está endemoniada, miren cómo vino. No. El que está orando, Dios le da unos ojos diferentes. El que está en la palabra ve diferente. Que aunque aquellos vengan al pastor, mire que aquel comanda, aunque vengan con chisme, el pastor le dice que Dios te reprenda, porque sabes que Satanás está utilizando tu vida.
Cuando oramos, hermanos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de juzgar es diferente. Cuando venimos a juzgar por la palabra es diferente. Cuando venimos a hablar a este lugar, hablamos diferente. Porque hay gente que hará especiales, hermanos, nomás para tirarle a aquel. No, viera como el especial, a aquel le voy a dar. No, los especiales, hermanos, los vemos diferente. Vemos y tenemos temor cuando estamos orando. Cuando vamos a la luz de la palabra, Dios ha hecho un cambio, hermanos. Y Dios sigue, hermanos, mostrando su gloria en medio de su pueblo. Veamos la oración del mediocre, hermano Roberto, Lucas 18:11. La oración del mediocre para terminar. No alcanzamos a terminar la enseñanza. Gloria a Dios. Aleluya. El fariseo. Amén. Aquí no, se supone que no debe de haber ninguno. Amén. Aquí debe de haber puro publicano. Aleluya. Amén. Honrando siempre al Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso es estudiar el libro de Dios. Amén. Ese es 18:11. Amén. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Amén. Exaltado. Amén. Vemos Gloria a la Dios. victoria de Dios. Alabado Dios. Santo. Amén. Hermano, qué bonito, pues. No hay que andar diciendo lo que uno hace. Es suficiente que lo sepa Dios. Y cuando le saque la cabeza arriba, entonces grite de alegría. Amén. Esa la va a sacar hasta que lleguemos con él allá arriba. Aleluya. Bendito sea Ya Dios. lo va a coronar de victoria. Lo va a dar una corona de oro, hermanos. Y no solo de oro, va a tener muchas perlas. Y vamos a tener privilegios. Gloria a Y Dios. hermanos, va a ser lindo, pero hay que pasar una cierta lucha, una prueba. Amén. Nada de lo que es bueno, que quede claro que nada de lo que es bueno es tan fácil. Aleluya. Todo lo bueno cuesta, lo que no sirve, eso se encuentra a la vuelta de la esquina, como dicen. Amén. Eso yo puedo aportar. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Qué bueno que es el Señor. Gloria a Dios, hermanos, por esta enseñanza. Hermanos, esa era la oración, hermanos, que vimos, la del mediocre. Dijo, mire, es más, él mismo se puso en ese lugar. Yo no soy como este publicano, dijo. Bendito sea Dios. La oración del justo fue, hermanos, la que leyó de último el hermanos del publicano, estando de lejos, no quería ni alzar aún los ojos al cielo. En cambio, hermanos, el cobrador de impuestos quedó a la distancia. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor, mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Y aquel, hermanos, hermanos, este mediocre decía, hermanos, él se colocaba en un nivel más alto que el publicano. Realmente no le pidió nada al Señor. Y exactamente es lo que recibió, por lo que él se refería, no tengo necesidad de ninguna cosa. Él mismo confesó eso. No tengo necesidad de ninguna cosa. O sea, no oró. Así que hay que saber cómo estamos orando para que, hermanos, recibamos de parte del Señor por lo que estamos orando. Aquel no oró. Y hermanos, la oración de este publicano quiere decir que tuvo, hermanos, reparos en, hermanos, acercarse al templo. Y no como el fariseo se dio cuenta, hermanos, confesó cuán inmundo
Realmente él era, al instante trajo, hermanos, resultados, porque la súplica, hermanos, era la explicación. La súplica que estaba dando el publicano era la explicación y no la autojustificación, donde no se estaba justificando. El publicano imploraba el perdón y la aceptación. Fue honorable delante de Dios. Hermanos, él estaba diciéndole, Señor, ten misericordia de mí porque yo soy un pecador. Hay que saber cómo acercarnos al Señor. Hay que saber cómo orarle a Dios. Hay veces que necesitamos venir a decirle, ten misericordia de mí, porque no he hecho como tú has dicho. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor.